Buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos todos a otra reunión de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Como todos saben, estamos reuniéndonos de esta forma virtual para animarnos los unos a los otros, para orar unos por otros y para recordarnos las grandes promesas de Dios. En este momento de distanciamiento social que estamos siguiendo por las órdenes del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos por la pandemia global de coronavirus que estamos viviendo. Eh, pero bueno, creemos que es nuestro gozo y deber poder animarnos a recordar las promesas del Señor. Estamos hoy reunidos también para celebrar un acontecimiento muy importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente, la Iglesia ha celebrado una semana para recordar el sufrimiento, la vida, la muerte sustituta y la resurrección del Señor Jesucristo por su pueblo, por todos los que creemos en Él. Entonces es un tiempo muy hermoso para recordar que el Hijo de Dios descendió de los cielos, vino al mundo, se encarnó para hacerse como uno de nosotros, para vivir una vida perfecta, sin pecado y morir por nuestros pecados en una cruz y resucitar victoriosamente dentro de los muertos al tercer día, para que por la fe en Él y el arrepentimiento podamos tener vida eterna en su nombre. Eso es lo que celebramos no solamente hoy, sino también cada domingo, cada día del año. Podemos celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado y el gozo de la vida en Él que Él nos da. Entonces, hoy queremos celebrar ello y vamos a tener un tiempo para recordarnos esta gran promesa. El pastor Alejandro Molero nos va a predicar la palabra del libro de Lucas en el capítulo 23. Y vamos también a leer hoy del libro de Isaías, del capítulo 52, versículos 13 al capítulo 53, versículo 12. Y versículos 1 al 12. Y antes de ello quisiera hacer unos breves anuncios para que leamos y después oremos. Primero quería recordarles a todos que si alguno de ustedes tiene alguna necesidad física, espiritual, sepan por favor que cuentan con nosotros como hermanos, como familia. El pastor Alejandro, yo, los hermanos de la iglesia estamos contentos y dispuestos a ayudar. Pueden ponerse en contacto con nosotros. También estamos teniendo reuniones los martes y jueves a las 8 de la noche para orar unos por otros. Y sepan que no están solos, que contamos unos con otros en este tiempo. También les animamos a que compartan el contenido de la iglesia, todos los mensajes que se están predicando, todo ello, los animamos a que lo puedan compartir por las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, para que el evangelio siga avanzando, la predicación de la palabra de Dios siga avanzando aún en estos tiempos. Llámense unos a otros, anímense unos a otros y recuérdense que el Señor viene por nosotros, que tenemos una esperanza en Él que nunca se va a terminar. Bueno, vamos a leer entonces del libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 13 hasta el final del capítulo 53. Esta es una profecía que habla muy claramente acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo, dicha por el profeta Isaías alrededor de 700 años antes de que Jesús viniera al mundo. Entonces, aquí está el profeta hablando del Mesías. Isaías 52, versículo 13. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres,
Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo, se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia. Tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. En esta canción del siervo de Dios, es muy claro que hay un siervo de Dios quien va a sufrir por el pecado del pueblo, quien va a salvar por su propia vida al pueblo de Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a orar al Señor y a recordar lo que nuestro Señor Jesús ha hecho y a recordar su victoria, adorarle a Él y a ir al trono de la gracia. Entonces, oremos. Señor Dios y Padre, en esta tarde, casi noche, Señor, venimos a ti, Señor, a tu santa presencia, Señor, a tu santísima presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por sus obras, por su victoria sobre el pecado en la cruz, Señor. Venimos a reconocer, Señor, que tú eres santo, glorioso, todopoderoso, Señor, que tú eres perfecto y sublime, Señor. Y venimos a reconocer, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas, que tú eres quien sostiene el universo, Señor, por la palabra de tu poder. Venimos, Señor, a agradecerte porque por este medio podemos conectarnos unos con otros, Señor, y recordarnos tus grandes promesas, Señor. Recordarnos que tú eres un Dios maravilloso, lleno de poder, de gracia, de amor, de bondad,
que eres lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Queremos, Señor, en este día recordar que todas sus promesas tienen su sí y amén en el Señor Jesucristo. Queremos recordar, Señor, que tu palabra, Señor, de principio a fin, es acerca de tu gracia y bondad, de que tú enviaste a Jesús, tu Hijo amado, a ser nuestro Salvador, a ser el Salvador del mundo, Señor. De principio a fin, Señor, tú nos has mostrado en tu palabra la necesidad que todos tenemos del perdón de nuestros pecados y que solamente Jesús puede dar ese perdón y salvación por lo que Él logró en la cruz, Señor. Vemos, Señor, en cada página de tu palabra que tú prometiste que enviarías a un Salvador, que tú enviarías a alguien que vendría a salvar a tu pueblo de sus pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en el tiempo que tú, Señor, escogiste, tú enviaste a Jesús, tu Hijo unigénito, a ser nuestro Salvador, Señor, a salvar nuestra alma de la consecuencia del pecado, la justa ira de Dios, Señor. Gracias, Señor, por enviar a Cristo, tu Hijo amado, a ser un hombre como nosotros, Señor, siendo Dios, a tomar la forma de un hombre, a vivir una vida perfecta, Señor, una vida sin pecado, Señor, una vida de completa obediencia y sumisión a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque todo tú lo hiciste bien y porque tú cumpliste cada promesa de Dios, cada requerimiento de Dios, todo tú lo hiciste bien, Señor. Y aunque tú, Señor, eras justo y perfecto, Señor, y tú no merecías morir, Señor, tú moriste en esa cruz por nosotros, Señor. Tú en tu gran amor y en tu gran gracia, Señor, y en tu gran bondad, ofreciste tu vida, Señor, por la expiación, por el perdón de nuestros pecados. En tu gran amor, Señor Jesús, tú estuviste dispuesto a cargar la cruz, a sufrir la ira de Dios en contra del pecado por nosotros. Y lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque consumado es, Señor, porque nuestro pecado ha sido perdonado, Señor. Y gracias te damos también, Señor, por la gloriosa resurrección de entre los muertos que tú lograste, Señor, porque Jesús vive, porque tú, Señor, estás vivo y tú intercedes por nosotros a la diestra del Padre, Señor, y nos has mostrado, Señor, que tú tienes el poder y el control sobre todas las cosas, que tú has vencido a la muerte, Señor, al pecado, al enemigo y al mundo, Señor, y que nada puede separarnos de ti, nada puede apartarnos de ti, Señor. Por eso te adoramos, Señor, porque tú eres victorioso, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, y porque tú ascendiste, Señor, y estás en tu gloria, Señor, y porque así como tú ascendiste, Señor, tú prometiste regresar por nosotros, Señor. Señor, en este tiempo en el que vivimos, reconocemos que somos frágiles y que te necesitamos en cada momento, Señor. Y por eso queremos interceder, Señor, y pedir por aquellas familias que en este momento están pasando por momentos difíciles. Queremos pedirte, amado Señor, que por favor consueles aquellas familias que han perdido seres queridos, Señor, que por favor tú seas su pronto auxilio, Señor, que tú consueles sus corazones, Señor, y les recuerdes tus promesas, Señor, de que en ti hay vida eterna y salvación. Señor, queremos también pedirte por aquellos que han sido impactados económicamente, Señor, por aquellos cuyos ingresos, Señor, han sido reducidos, Señor, o por aquellos que han perdido su trabajo, Señor. Te pedimos que, por favor, tú proveas el pan de cada día, Señor, y los recursos económicos para cada hogar, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a confiar y a depender en ti, Señor, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, Señor. Nada nos faltará, Señor, y creemos y confiamos que tú proveerás para cada necesidad, Señor. Señor, queremos también pedirte por aquellos que pueden sentir depresión, que pueden sentir tristeza por este aislamiento, Señor. Ayúdanos, por favor, a todos a animarnos unos a otros, a recordarnos que no estamos solos, porque tú nos has dado a tu Espíritu, Señor, y también nos tenemos unos a otros como una familia en la fe, Señor. Señor,
Queremos también pedirte por protección de este virus, Señor, que por favor nos protejas, Señor, y protejas la salud de aquellos entre nosotros que son mayores o más vulnerables, Señor, a este virus, Señor. También te pedimos, por favor, por nuestras familias en nuestros países, que proveas el pan de cada día para cada necesidad, Señor, y también salud y protección de este virus, Señor. Señor, queremos también pedirte por sabiduría para los líderes de cada nación, Señor, que en este momento se están encontrando con retos para poder contener este virus, Señor. Por favor, guíalos, dale sabiduría para poder tomar las mejores decisiones para que este virus, Señor, no se siga esparciendo. Y sobre todo, Señor, te pedimos que tú utilices aún estas dificultades, Señor, para que muchas personas puedan venir a la fe y al arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Que muchos puedan encontrar en Él el único refugio y salvación que hay, que eres tú, Señor Jesús. Señor, también hemos escuchado de cómo han habido explosiones de volcanes, Señor, cómo han habido desastres naturales, Señor. Queremos pedirte, Padre, que por favor protejas a estas personas que han sido afectadas, que por favor les ayudes en este momento de dificultad, Señor. Señor, nos recuerda cómo tu palabra dice que la creación gime y que espera la revelación de los hijos de Dios, Señor. Señor, nosotros también esperamos el momento en el que tú vas a regresar, que tú vas a partir los cielos, Señor, y regresarás con la gloria del Padre y tus ángeles, Señor, y vas a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor. Te pedimos que vengas por nosotros, Señor. Y mientras que tú vienes, Señor, queremos adorarte, servirte y darte la gloria que tú mereces, Señor. Te necesitamos, Señor, y te amamos y te pedimos que nuestra fe crezca, Señor, en este momento, que tú utilices estas pruebas para santificarnos y hacernos más como el Señor Jesucristo. Señor, gracias por todas tus bondades y, Señor, confiadamente nos entregamos a ti y miramos hacia la resurrección como la victoria que tenemos en Cristo, como la victoria que tenemos sobre estas pruebas, Señor, de recordar que nada puede separarnos de tu amor, que cada día más pronto te veremos y estaremos en tu presencia, Señor. Bendice a nuestras iglesias hermanas, a toda iglesia en el mundo, Señor, a tu pueblo, Señor, en cada país, en cada nación, Señor. Por favor, provee para cada necesidad de cada familia y de cada iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos a esta reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Es una alegría poder estar conectados en Zoom con muchos de nuestros miembros aquí en Washington, D.C. y a través de Facebook Live con muchos alrededor del mundo. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas al final del sermón. Pueden hacer los que están aquí en Zoom, pueden hacer, los miembros de la iglesia pueden hacer sus preguntas por el chat, o los que están sintonizándonos por el Facebook Live pueden hacer sus preguntas a través de la sección de comentarios del Facebook Live. Así que trataremos de contestar en la medida de lo posible algunas preguntas. Bien, como muchos sabrán, estamos en el medio de Semana Santa. Lo que muchos llaman Semana Santa, aquí lo llaman, en Estados Unidos lo llaman Easter, o a muchos lugares lo llaman Pascua, o muchos lugares lo llaman de diferentes maneras, aunque no todo el mundo celebra la Semana Santa de manera igual. Nosotros no podemos reunirnos, como dijo Juan, tenemos una prohibición de reunión de más de 10 personas por el Centro de Control de Enfermedades, y esta Semana Santa es una Semana Santa extraña. No nos hemos podido reunir como normalmente hacemos y celebrar un domingo especial, pero quiero recordarles que para nosotros todas las semanas son santas. Todos los domingos son domingos de resurrección y nos reunimos precisamente los domingos, todos los 52 domingos del año, porque ese fue el día en que resucitó el Señor, el primer día de la semana, y en la iglesia primitiva, históricamente hablando, se ha reunido el primer día de la semana
para celebrar la resurrección del Señor. Así que esta es una Semana Santa muy importante para nosotros porque no podemos darnos los abrazos normales, no podemos saludarnos de mano, de beso en la mejilla, no podemos tratarnos como siempre nos tratamos y cantar lo que siempre cantamos y leer el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No podemos y lo lamentamos mucho y oramos por ese día cuando podamos volver a cantar con gran gozo y placer. Nos gozamos otra vez, nuestras manos otra vez estrechamos. Así que mientras llega ese tiempo, damos gracias a Dios por la tecnología que nos mantiene conectados y que podemos tener, aunque sea, tiempos de oración y tiempos de predicación de la palabra por este medio. Como decía Juan, nos estamos reuniendo los martes y los jueves a las 8 de la noche vía Zoom para orar y para tener compañerismo entre nosotros. Están invitados y nos alegra ver cada uno cómo se llaman entre ustedes, se animan, se ayudan a la fe y a las buenas obras y queremos animarles a seguirlo así. Bien, como estamos en Semana Santa, hemos diseñado, como estamos en este tiempo de cuarentena, hemos diseñado una serie de predicaciones que se llama Encuentros con Jesús. Y en esta serie de predicaciones, Encuentros con Jesús, estamos viendo, como dice el nombre de la serie, encuentros de personas con Jesús, con el Mesías, en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, y cuáles fueron los eventos alrededor de ese encuentro, pero también cuáles fueron los resultados de esos encuentros. Hemos visto por ahora 2 o 3 y hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con 2 ladrones. Como muchos de ustedes saben, Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Y vamos a ver quiénes eran estos 2 ladrones, cómo ocurrieron esas circunstancias ahí en la escena de la crucifixión y también el relato bíblico, cuáles fueron los resultados de este encuentro con estos 2 ladrones, estos 2 criminales con Jesús. Vamos a leer el texto de Lucas, en el penúltimo capítulo del libro del Evangelio de Lucas. Yo voy a leer el pasaje completo, pero nos vamos a dedicar a los versículos solamente 39 al 43. Eso es en lo que nos vamos a dedicar, pero yo les voy a leer el pasaje completo desde el versículo 32. Lucas 23, voy a leer desde el versículo 32. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, es la versión que hemos decidido como iglesia leer, pero si usted no está familiarizado, Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, es el tercer evangelio, y tiene 24 capítulos, pero antes del 24, justamente el 24 es la resurrección, antes del 24, el capítulo 23 narra la crucifixión. Recuerden que Lucas era un historiador, era un doctor, era un médico, y él dedicó mucho esfuerzo a cubrir cada detalle de lo que escribía y asegurarse de que todo lo que escribía era verdad. Él no fue uno de los 12, pero escribió bajo la autoridad apostólica de Pedro y de Pablo. Así que vamos a leer el capítulo 23 del Evangelio de Lucas a partir del versículo 32. Vengan conmigo. Están en la escena de la crucifixión de Jesús y dice el versículo 32. Con Jesús llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, los crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Y también los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre mientras decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe que en letras griegas, latinas y hebreas decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo,
¿Ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Permítame orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por esta narración que nos recuerda los horrendos hechos de la crucifixión. Pero también, Señor, permítenos ver la gracia derramada en esta tragedia, que de algo muy malo tú sacaste algo muy bueno. Y eso es precisamente lo que oramos en esta hora. Que nos ayudes a ver que a todos tú les das justicia y a unos tú les das tu gracia. Rogamos exaltar la gloria del Salvador y también, Señor, que muchos puedan llegar a conocerte por la predicación de tu palabra. Usa, Señor, tu palabra. Edifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, alguien me preguntó, ¿cuál es tu personaje favorito de la Semana Santa? Y fue una pregunta interesante porque hay muchos personajes en Semana Santa. ah, Hay de todo. Y algunos hacen disfraces, algunos hacen drama. Pero en aquel momento yo respondí, mi personaje favorito de la Semana Santa es Barrabás. Porque creo que es el que más se parece a mí. Cuando Jesús estaban en el juicio, a Barrabás lo soltaron y Jesús tomó su lugar. Pero cada uno de nosotros debería tener un personaje favorito de la Semana Santa. Y permítanme presentarles a estos dos ladrones. No quiere decir que ustedes sean ladrón, no me malinterpreten, pero estoy seguro que al finalizar esta conversación, muchos de nosotros vamos a identificarnos con alguno de los dos. Estos son, como dice el texto, son malhechores. La historia los conoce como el ladrón bueno y el ladrón malo. Pero déjenme de una vez aclararle, ninguno de los dos era bueno, ninguno de los dos era medio bueno. Los dos eran muy malos, eran ladrones. Ellos no le estaban aplaudiendo su currículum, sus obras, ellos lo estaban crucificando por malhechores, por criminales. No sabemos mucho de ellos, no sabemos cuál era el cargo que se le estaba imputando. Lo cierto es que la sentencia era muerte, crucifixión. Nadie se salvaba de eso. La historia los conoce a ellos como el ladrón impenitente o el ladrón penitente, es decir, el ladrón bueno, el ladrón malo, el ladrón que fue perdonado, el ladrón que fue condenado. Hay unos documentos pseudoepigráficos del siglo IV que se llaman el Evangelio de Nicodemo y las narrativas de José de Arimatea. Todos, por supuesto, pseudoepigráficos, no lo escribieron ellos, son seudónimos que se usaron para ellos. A partir del siglo IV empezaron a salir muchos libros que no estaban avalados por los apóstoles y por eso no forman parte del canon bíblico. Pero las narrativas de José de Arimatea y el Evangelio de Nicodemo narran la historia de estos dos ladrones que murieron a los lados de Jesús. Y estos dos libros coinciden en llamar a estos dos ladrones Dimas y Gestas. Por eso es que ustedes, algunos conocen al buen ladrón como Dimas y al mal ladrón como Gestas. No sabemos mucho de ellos, no sabemos sus biografías, no sabemos cuándo los condenaron, no sabemos cuándo los apresaron, no sabemos si eran amigos de Barrabás, no sabemos qué relación tenían entre ellos, no sabemos si eran amigos, compañeros de delito, no sabemos mucho. Pero para no enredarnos en llamarlos el ladrón bueno, el ladrón malo, el ladrón que fue perdonado, el ladrón impenitente, vamos a usar los nombres que usaron estos documentos pseudoepigráficos. Dimas era el ladrón bueno. Muchos dicen, algunos piensan que, y es una leyenda, que Dimas era el ladrón bueno porque se robó uno de los clavos de la crucifixión de Jesús. Por eso a Jesús lo crucificaron con los pies cerrados.
algunos dicen que se robaron unos clavos y por eso lo consideran el ladrón bueno. De Gestas no sabemos mucho, lo que sí sabemos es que eran ladrones. Los dos eran malos, los dos eran lo peor de la sociedad, los dos merecían la justa condena de la crucifixión. Es más, los dos blasfemaron de Cristo. Si ustedes leen parte de los pasajes paralelos en Mateo 27:44 y en Marcos 15:32, ustedes se van a dar cuenta que estos ladrones estaban burlando de Cristo mientras venían al Calvario, al lugar de la calavera. Se burlaban de Cristo, mientras los ladrones estaban siendo condenados, ambos, Dimas y Gestas, se burlaban de Cristo. Y a medida que se llega el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 39, Gestas como que se enfatiza su burla y ahora empieza a hablar escarnio, burla, duda y a hablar del Cristo. Y empieza no solamente a ser un malhechor por ser ladrón, un criminal que merece esta crucifixión, un hombre bien malvado, bien perverso, pero ahora empieza a burlarse de Jesús y empieza a ser peor de lo que era. Pero algo pasó con Dimas. Dimas también se estaba burlando de Jesús, estaba blasfemando de todo lo que Jesús había hecho, pero algo pasó con Dimas y ya vamos a ver qué pasó con él. En otras palabras, ellos eran blasfemos, groseros, habían sido lascivos, burlones. No sabemos qué delitos habían cometido, como les dije, pero seguramente eran la escoria de la sociedad y muchos estaban alegres que les ejecutaran la pena capital. Ahora vamos a ver una comparación de estos dos ladrones, de Dimas y Gestas, para usar sus nombres, los nombres que la tradición les asigna. Vamos a ver una comparación entre ellos. En el versículo 39 leemos de Gestas, permítanme usar los nombres que no son bíblicos, pero en el versículo 39 se dice, uno de los malhechores que estaban ahí colgados lo insultaba y decía, miren esta frase, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Cualquiera pudiera decir que ese pedido de salvación incluye un arrepentimiento, pero no. En el contexto podemos entender que esas eran las mismas palabras que estaban haciendo los soldados en el versículo 37. Y el pueblo también, si tú eres el Cristo, estaban arrojando duda y burla. Estaban siendo soberbios, no solamente el pueblo, los soldados, sino también este ladrón, Gestas, estaba siendo soberbio, colgado en una cruz al lado de Jesús. Se estaba burlando de Jesús, estaba escarneciendo, estaba mostrando su incredulidad al decir, si tú eres el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que estaba despreciando al saber que Jesús no quería, no era que no podía, sino que no quería salirse de esa situación y no quería mostrar su lado mesiánico porque él estaba muriendo por una razón mayor. Ahora Jesús tenía poder para sacarse esos clavos, para liberarlos a ellos, incluso para destruir a todos los que lo estaban crucificando, pero Jesús no lo hizo. En vez de eso, Jesús dijo, Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no tienen idea de lo grave que está pasando. Esa es la reacción de Gestas: soberbia, burla, escarnio, incredulidad, desprecio. Pero vemos que Dimas fue diferente. En Dimas vemos en el versículo 40 que hubo temor de Dios. Hubo el reconocimiento de la justa condenación de él como ladrón, pero también como pecador, como todo humano. También reconoció la inocencia de Jesús en el versículo 41 y reconoció a Jesús como rey, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y lo último, vemos que Dimas, al contrario que Gestas, no lo despreció, sino que más bien rogó por misericordia en el versículo 42, al final del el versículo 42. Entonces vemos que este ladrón tuvo estas actitudes, Dimas, este buen ladrón, como algunos insisten en llamarlo, tuvo temor de Dios. Vean lo que le dice Dimas a Gestas en el versículo 40.
ni siquiera ahora que sufres la misma condena, temes a Dios. Es decir, pareciera que este Dimas tenía temor de Dios porque estaba recibiendo una justa condena. Pareciera que en el momento final de la vida, este hombre recapacitó, incluso minutos después de haberse estado burlando de Jesús en el camino al lugar de la calavera. Y eso nos hace pensar por qué Jesús murió entre 2 ladrones solamente. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 15? Había muchos ladrones presos y Roma era especialista en crucificar a mucha gente, incluso por delitos que no eran comprobables, delitos subjetivos o delitos que no merecían la pena de muerte, pero ellos eran expertos asesinos en crucifixión. ¿Por qué 2 ladrones? Permítame atreverme a darles una respuesta. Creo que estos 2 ladrones ejemplifican la condición humana. Ninguno de nosotros tiene excusa para no identificarse con alguno de los 2 ladrones. Y he orado para que muchos de nosotros entendamos que no hay posiciones intermedias. En este pasaje, tú eres como Dimas o eres como Gestas. Y ya vamos a ver por qué. Ambos se burlaron, ambos querían ignorar a Jesús, ambos estaban siendo groseros con el que podía salvarlos, pero solo uno de ellos lo reconoció. Y esto no es casualidad, que Jesús haya muerto entre 2 ladrones. No es casualidad, se estaba cumpliendo una profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Capítulo 53, el siervo sufriente de Isaías. Isaías profetiza de Jesús que él se repartirán sus despojos con las fuentes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Y así él llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Jesús orando ahí al decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Estaban cumpliendo esta profecía y estaba muriendo entre 2 ladrones precisamente porque era un cumplimiento de otra profecía. Ahora, todos nosotros nos vamos a identificar con Dimas o Gestas y vamos a ver por qué. Ya les dije que lo primero que Dimas mostró es temor de Dios. Y dicho sea de paso, el temor de Dios es la primera característica que un corazón en el que Dios ha actuado empieza a reflejar. El temor de Dios no es terror porque Dios me está viendo. No, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Según los proverbios, el temor de Dios es la conciencia de saber que Dios es soberano y yo no, que Dios es santo y yo no, que Dios tiene control de mi destino eterno y yo no, que Dios puede mandar mi alma al cielo o al infierno y yo lo que puedo es clamar por misericordia. Él mostró temor de Dios. Vengan conmigo a Romanos 3. En Romanos 3 justamente se enfatiza lo que desde hace muchos años se dijo en Isaías también. No hay justo ni aun uno. Vengan, Romanos 3, voy a leer desde el 9 hasta el 18. Van a notar dónde está el temor de Dios. Esta gente que no conoce a Dios no tiene temor de Dios. Así que dice la palabra en Romanos 3, 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni un solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, que este ladrón Dimas pareciera que él está acusando a Gestas de que no tiene temor de Dios, pero él sí tiene temor de Dios. No que sea justo, no que sea un angelito, no que sea un santo, pero ahora le dice, tú no tienes ni siquiera tienes temor de Dios ahora que estás a punto de morir. Minutos antes de la eternidad, tú no tienes temor de Dios. Ni siquiera has pensado dónde vas a pasar la eternidad.
Se dice, tú y yo estamos siendo condenados justamente. Vean lo que dice en el versículo 41. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, es decir, nuestra condenación es justa, nuestra muerte es justa. La ira de Dios y la ley romana están en perfecta sintonía. No que la ley romana sea igual al cielo, pero toda institución que empuña la espada desde siempre ha sido establecida por Dios. Entonces, si esto hacen los romanos con nosotros, nos crucifican, ¿qué no hará Dios con aquellos que no están en sintonía y tienen temor de Dios? Entonces, él está confesando en la justicia que están teniendo con ellos, porque sus actos eran malos. Y aparte, él está reconociendo que todos somos así. No que todos seamos tan malos como ellos, ladrones, pero todos los seres somos pecadores. Todos los seres humanos merecemos la justa ira de Dios. También Dimas reconoce la inocencia de Jesús. Vean el versículo 41, dice, lo que nosotros ahora padecemos es justo porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Pero, miren pero. Apuntando, bueno, no apuntando porque él tenía las manos clavadas, pero seguramente estaba apuntando como los latinos, así con la boca. Pero no cometió ningún crimen. Es decir, ¿qué está confesando él? Él está confesando la inocencia de Jesús, la impecabilidad de Jesús, la vida perfecta de Jesús. Él está reconociendo que Jesús es el Mesías y que tiene la capacidad de morir por otro porque él es la víctima inocente, el Cordero Pascual que no tiene pecado, no tiene mancha, no tiene el cuerno doblado, no tiene la pezuña hendida. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo en las palabras de Juan. También Dimas está reconociendo a Jesús como rey. Miren en el versículo 42. Y a Jesús, Dimas le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Quién puede tener un reino sino un rey? Dimas está confesando el señorío de Cristo, la grandeza de Cristo, nada más y nada menos que a Cristo como Dios. Y esto es poderoso, porque sin la intervención de Dios, dice en otro lugar de la Biblia, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, este reconocimiento de Jesús como rey equivale a un arrepentimiento y a poner la fe genuina en el sacrificio de Cristo. Y este es un punto interesante porque él también está muriendo en la cruz, lo que tú y yo también merecíamos. Dimas está muriendo en la cruz. Pero si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, no tenemos que pasar por lo que Jesús y Dimas pasaron. Jesús llevará nuestro pecado y así podemos ser redimidos. Y lo último que vemos en la vida de Dimas, en las palabras de Dimas antes de morir, es un ruego por misericordia. Vean en el versículo 42, a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Señor, ten misericordia de mí, sálvame, sálvame. Yo sé que estoy a minutos de entrar en la eternidad, pero por favor, no me mandes al infierno. No me mandes al Seol, no me mandes al Hades. Ellos creían en la inmortalidad del alma, en la conciencia después de la vida. Ellos creían en la vida del más allá. Ellos eran hebreos, ellos eran monoteístas, ellos eran personas que habían sido entrenados en la ley de Moisés. Ellos sabían lo que dice Eclesiastés 3:11, que la inmortalidad está impresa en el corazón humano. Nadie se cree el cuento de que esta vida es todo lo que existe. Sabemos que un cadáver se diferencia de un vivo en que el cadáver no tiene algo que el vivo tiene, entiéndase alma. Y en estos tiempos, cuando la gente está más vulnerable por la cuestión del coronavirus, mucha gente tiene miedo a morir. Y esto era justamente lo que tenía Dimas, miedo a morir. Pero no miedo a morir físicamente. Él sabía que estaba a minutos de expirar. Él no estaba diciéndole a Jesús, sálvame de esta cruz. No, él estaba clamando por misericordia. Sálvame del infierno. Sálvame de la condenación eterna. Sálvame, Señor, de aquello que es mucho peor que la vida que yo he tenido como ladrón. Así que este ruego por misericordia es básicamente diciéndole a Jesús, Señor, yo sé que a tú todo el mundo le das justicia, pero si pido justicia,
estoy justamente condenado. Yo lo que estoy apelando es a tu misericordia, a tu gracia. No me des justicia, dame tu gracia, Señor. Y esto es justamente la enseñanza de este pasaje. El Señor a todos les da justicia, a unos les da su gracia. En contraste con Dimas y Gestas, Dios le dio a Gestas justicia, pero a Dimas les dio gracia. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión entre estos dos ladrones? Bueno, es claro que a Gestas, cuando murió, fue condenado. Él no tuvo salvación, él no hubo arrepentimiento, no puso su fe en Jesús, no clamó por misericordia, no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, no reconoció a Jesús como el Mesías, como el único que puede salvar. Pero Dimas sí, Dimas sí. Dimas tuvo temor de Dios, Dimas reconoció su condición de pecador, Dimas reconoció la perfección de Cristo, Dimas reconoció a Jesús como Rey, Dimas rogó por misericordia y se arrepintió de sus pecados. Muchos pecados, muchos más que tú y yo. Él rogó por misericordia. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús como resultados de este clamor por misericordia, de poner su fe en Cristo? Las palabras de Jesús en el versículo 43 son mucho más que esperanzadoras, no solamente para Dimas aquel día, sino para nosotros hoy también. Jesús le dijo a Dimas, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas dudan con la seguridad de salvación. Algunos no saben si van a ser salvos o no van a ser salvos. Dimas no tuvo ese problema. Al menos por los 15, 20 minutos que siguió viviendo colgado en esa cruz, él tenía una seguridad de salvación inmensa. Él sabía que Jesús le había prometido que si alguien en la Biblia está seguro de ir para el cielo, ese era Dimas. Era Dimas. Y Dimas, seguramente aquellos que estamos seguros de ir al cielo, lo vamos a encontrar allá. Vamos a encontrar que él casi llegó al infierno. A lo mejor estaría chamuscaíto, bueno, hipotéticamente hablando, que estaría casi entrando al cielo al infierno, porque a minutos de llegar al infierno fue rescatado de las llamas del infierno por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesús y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos piensan que Jesús fue al infierno, 3 días después volvió. Algunos piensan que cuando uno muere no va directamente al cielo, sino que creen en la teoría del sueño intermedio. Eso lo podemos hablar otro día y no me lo vayan a preguntar ahorita porque es una conversación bien larga. Pero es muy importante las palabras de Jesús. Yo te garantizo, por eso las palabras de cierto te digo en griego son amén. De cierto te digo, Dimas, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es una palabra persa, era un lugar, el jardín bonito de los persas, de la aristocracia persa, que después los israelitas asociaron con el jardín del Edén y asociaron esa palabra paradisos para todas las cosas que representa el cielo, paz, tranquilidad y sobre todo la presencia del Señor. Y justamente hablando de la presencia del Señor, no solamente ir al cielo es una bendición, sino que las palabras de Jesús incluyen, no es que Dimas, yo te garantizo que tú vas a ir al cielo. De cierto te digo que tú vas a ir al paraíso. No, las palabras de Jesús fueron, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es paraíso, el cielo es cielo, porque ahí vamos a estar con Jesús en la eternidad. No vale la pena ir a un cielo donde Cristo no esté. No vale la pena ir a un paraíso donde todos podremos disfrutar de placeres, de comida, de alegrías infinitas y eternas si Cristo no está. La mayor ganancia del cielo es que vamos a estar con Cristo por la eternidad. El cielo es cielo porque Cristo está ahí. Hasta el infierno sería el paraíso si Cristo estuviera ahí. Si Cristo gobernara ahí. Si Cristo pudiéramos disfrutar de la presencia de Cristo. El cielo es cielo porque Jesús estará con nosotros por toda la eternidad. Y esa es la promesa de Jesús a Dimas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes se imaginan las lágrimas de Dimas sin podérselas secar, mezcladas con sangre? Dimas pudiendo leer ese aviso que estaba encima de la cabeza de Jesús, que decía, este es el rey de los judíos, y Dimas reconociendo la grandeza de Cristo. ¿Y cómo estará Dimas ahora en el cielo?
reconociendo que por la misericordia, por la gracia de Dios es que Él está ahí, no por sus obras, no por sus méritos, porque si fuera por sus obras, por sus méritos, ¿qué tanto hubiera podido vivir Dimas para ser contado, salvado por sus obras? ¿10, 15 minutos de obras buenas? No, ni siquiera podemos ser contados, salvados por nuestras obras. Ni siquiera fue bautizado, ni siquiera repitió la oración, ni siquiera pasó al frente. Solamente clamó por misericordia diciendo, Señor, no me des tu justicia. Yo estoy siendo condenado justamente. No me des tu justicia. Dame tu gracia. Dame tu gracia. Y esa es precisamente la invitación que quiero hacerles. Permítanme preguntarnos a todos nosotros como reflexión. A nosotros nos es difícil perdonar a esas personas que Dios ha perdonado. Es fácil para nosotros ver con buenos ojos a prostitutas, violadores, ladrones, asesinos, drogadictos que el Señor ha regenerado. Algunas personas acusan a Dios o a los evangélicos de disfrutar una vida pecaminosa durante toda su vida y después que son viejos, entonces ahora sí son santurrones, después que gozaron su vida. Pero si Dios perdona, nosotros no somos quien para no perdonar. Dios puede regenerar cualquier corazón perverso y nosotros hemos visto homosexuales regenerados, prostitutas regeneradas, ladrones regenerados, gente que no merecía perdón según los estándares sociales. Dios también los ha regenerado y los ha hecho su hijo. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la redención de Dios? Dios puede limpiar hasta el peor de los pecadores. Estoy seguro que tú no eres el peor de los pecadores, pero si tú has sido regenerado por Dios, con un pecado merecías la misma condenación que los ladrones, los pecadores, las prostitutas. Difícil como parezca, Dios envía a todos los pecadores para el mismo infierno, pero también puede salvar al orgulloso, al mentiroso, junto con el genocida, el violador. Así que si Dios ha demostrado su perdón, nosotros tenemos que abrazar a aquellos que ahora Dios llama a sus hijos, porque son nuestros hermanos. Segundo, ¿tú tienes temor de Dios? Si tú has clamado a Jesús por misericordia, si tú has puesto tu fe en Él, tú puedes tener la misma seguridad de Dimas, que cuando tú mueras, estarás con Cristo en el paraíso. Hay un libro que les recomiendo leer, se llama ¿Soy yo realmente cristiano?, del pastor Mike McKinley. Por la gracia de Dios tuve el privilegio de traducirlo y justamente lidia con esta pregunta. ¿Cómo puedo tener seguridad de salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy cristiano? ¿Cómo puedo estar seguro de que voy al cielo? Todas estas preguntas las responde este libro con una belleza pastoral muy, muy, muy bonita. Entonces, tú tienes temor de Dios. Mira lo que le decía Dimas a Gestas. Mira, está siendo justamente condenado. No tiene ni siquiera temor de Dios. Y solamente tienen temor de Dios aquellos que han sido trabajados por Dios en su corazón. Por eso leímos Romanos 3:18. Tercero, ¿con cuál ladrón te identificas tú? ¿Con el ladrón que se creía impecable o con el ladrón que se creía imperdonable? Yo sé que tú no eres tan malo como ninguno de estos ladrones. Yo sé que tú no eres drogadicto, asesino, prostituta, violador, genocida. Esos pecados escandalosos. Tú a lo mejor no eres adúltero, pero a lo mejor eres chismoso, orgulloso, grosero, a lo mejor eres vanidoso, a lo mejor eres grosero, simplemente. Y créeme, todos necesitamos la misma gracia de Dios para ser salvados. Así que, ¿con cuál ladrón tú te identificas? ¿Tú eres como Dimas que clama por misericordia o has clamado por misericordia a Jesús? Tú puedes decirle a Jesús, Señor, sálvame. Yo sé que no soy digno de ti. Yo sé que si tú me das tu justicia, estoy bien condenado porque soy pecador. Ve cómo oraba el publicano. Señor, sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Y él reconocía su condición de pecador. Porque si Dios nos da su justicia, estamos justamente castigados por la ira de Dios. Así que no podemos apelar a la justicia de Dios. Tenemos que apelar a la gracia de Dios. Señor, sálvame, ten misericordia, ayúdame. Entonces, ¿con cuál ladrón te identificas? ¿Con este Dimas que clamó por misericordia o con este Gestas que lo que hizo fue blasfemar a Jesús, que lo que hizo fue
burlarse de Jesús, que lo que hizo fue arrojar dudas sobre su mesianidad, sobre su reino, sobre su carácter salvífico, sobre su poder, que se escarnecía a Jesús diciéndole, si eres el Hijo de Dios, eres como Gestas incrédulo. Ruego a Dios que seas más como Dimas y no como Gestas, porque Dimas fue al cielo, Gestas está sufriendo por la eternidad en el infierno. Y eso es justamente la cuarta pregunta. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? ¿En qué tú apoyas tu confianza para estar seguro de que tú vas a ese lugar en la eternidad? Dimas estaba seguro, a partir de ese minuto y segundo, Dimas estaba seguro que Jesús le prometió. Si Jesús hizo muchos milagros para afirmar su mesianidad, su carácter mesiánico, su carácter como hijo de Dios, esa promesa no la iba a dejar de cumplir. Porque a Dimas le fue prometido que iba al paraíso con Jesús. Entonces, ¿cómo estás tan seguro tú de ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿saben? Pero ¿cómo estás tan seguro? ¿En qué basas tu seguridad? ¿O dónde pasarás la eternidad? Algunos dicen, no, bueno, si yo me comparo con humanamente hablando con otros, quizá yo sea mejor, pero todos somos pecadores. Pero si me comparo con Jesús, estoy reprobado. Y seguramente voy al infierno. Y algunas personas dicen tan ligera, no, si me muero hoy, sí es verdad, yo voy para el infierno. Hey, ¿no te hace temblar pensar que Jesús prometió volver y en ese momento se va a acabar la oportunidad de arrepentirse? ¿No te da temor de asegurar que si te mueres esta noche vas derechito al infierno eterno, a la condenación para siempre? Hay conciencia después de la vida, después de esta vida. Puede ser conciencia en el infierno, conciencia en el cielo, pero es conciencia. Vamos a saber, vamos a reconocernos. Ahora, ¿estás listo para morir? Sea de coronavirus, sea de un infarto, sea de una caída, de un atropellamiento, sea de lo que sea, o de una carcajada. ¿Estás listo para morir? Quizás no vas a ser crucificado como Dimas, Gestas y Jesús, pero todos vamos a morir. Eso no fue diseñado así al principio. Dios nos diseñó no para morir. Él quería que estuviéramos para siempre con Él en el Edén, pero Adán y Eva pecaron y por eso morimos. ¿Estás listo tú para morir? Hay buenas noticias en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Solo en Jesús hay salvación. ¿Tú prefieres la justicia de Dios o prefieres la gracia de Dios? Habrás escuchado que muchas personas oran diciendo, yo quiero que Dios me dé lo que yo me merezco. Los que dicen esas cosas no saben lo que están pidiendo. Lo que nosotros no merecemos es la condenación eterna. Pero en Cristo podemos hallar oportuno socorro, podemos hallar gracia, podemos hallar salvación, podemos hallar esperanza y podemos hallar seguridad de que si ponemos nuestra fe en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, no tenemos por qué pagar nuestros pecados, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y si tú pones tu fe en Él, ven a Él, que tú podrás tener una seguridad de salvación muy grande, tal como Dimas. Así que no clames justicia, clama por gracia. Pídele a Dios su gracia y Él te va a dar durante toda tu vida la gracia de conocerle, amarle y servirle. Amigos, oro que muchos a partir de este momento se identifiquen con Dimas y no con Gestas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por prometernos salvación en Jesucristo. Gracias por darnos tu gracia y no tu justicia. Rogamos que el ejemplo de Dimas pueda ser vigente, vívido para muchos que nos escuchan hoy y puedan clamar por misericordia. Quizá no somos tan malos como él, pero merecemos la misma justa ira de Dios porque somos pecadores. Pero nos acercamos a ti sabiendo que si tú nos castigas está bien, porque todo lo que tú haces está bien. Pero sabemos, Señor, que si clamamos por justicia, tú nos condenarías como a Gestas, que le diste tu justicia.
Pero hoy clamamos es por gracia, para aquellos que no te conocen, así como Dimas, ellos también puedan tener la seguridad que si claman por tu gracia, Señor, podemos venir a ti con la confianza de ser salvados de la condenación eterna, salvados de la ira de Dios, salvados de nuestro pecado y de los efectos y de la condenación. Señor, te necesitamos. Y en este tiempo oramos que sea de bendición para muchos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano aquí en el Zoom. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el Facebook, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar su mano a ver si Juan o yo lo podemos ver. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Hey? Mari, ¿cómo estás, Mari? Dios te bendiga. Ya puedes hablar, ya puedes hablar. ¿Dónde está Mari? ¿Quieres hablar, Mari? Ya yo te activé tu micrófono aquí. Ya va. Ajá. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay pregunta, vamos a ver si aquí en el Facebook. Juan, me avisa si hay alguna pregunta aquí en el Zoom. Yo voy a ver si hay alguna pregunta aquí en el Facebook. No hay. Elvis tiene una pregunta. ¿Quién? Elvis. Elvi, déjame activarle el micrófono. Ok, Elvi, ahora sí puedes hablar. Buenas tardes, muchas gracias por escuchar esta palabra alentadora. Yo pensé que el personaje importante con que tú te identificabas iba a ser con Jesús. Cuando yo iba a Rabás, yo dije, pero esto yo nunca lo había oído, pero me pareció muy bien. Aquí estoy observando cómo los gobernadores le decían, si él salvó a otros, Sí. los soldados le decían, perdón, los soldados también le escarnecían. Ok, los soldados decían, a otro salvó y a él no se pudo salvar. Y el otro, el soldado malo decía, no, el crucificado, César, le dice, a otro salvó, sálvate a ti mismo y a nosotros también. O sea, como quien le pone un poquito más de presión a esa expresión que se usó también en Mateo 4, en el desierto. Si eres hijo de Dios, gánate, cómete. En la tentación, sí. Exactamente. Sí, esto es cierto, pero lo que este Gestas, el ladrón malo, por llamarlo así, estaba hablando era sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, pero él se estaba refiriendo a la cruz. Él se estaba refiriendo a la cruz. Dimas se estaba refiriendo a la condenación eterna, pues sabía que estaba a punto de morir. Pero los gobernantes en el versículo 35 y los soldados en el versículo 36, 37, ellos están hablando de la cruz también. Entonces, aparentemente el único que estaba entendiendo la cruz o las cruces con una perspectiva eterna era Dimas. Y Jesús, por supuesto, que él estaba, que él sabía que estaba muriendo por muchos, no por todos, por muchos. Entonces, Jesús y Dimas estaban entendiendo lo que estaban haciendo, los demás no. Aparentemente, Dimas estaba hablando de la eternidad, de tu reino, pero Gestas estaba hablando de sálvate a ti mismo y a nosotros de esta cruz. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya va. Mari,
Déjame ver cómo te desactivo tu micrófono aquí. No puedo desactivar tu micrófono. ¿Tú puedes desactivar tu micrófono, Mari? Inténtalo. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ay, qué bueno. No conozco mucho del Zoom aún. Tranquila. Muchas, así estamos todos muchas gracias aprendiendo. muchas gracias, Alejandro, por este tiempo, por compartir esta palabra hermosa, que no solamente implica muchísimo de forma espiritual, sino cuando te vas al aspecto humano, físico. Un hombre todo golpeado, ensangrentado, que tenga la posibilidad de pedir perdón por los demás en un momento tan crítico, ¿no? Sí. A mí eso me hace caer de rodillas. Sí, sí, sí. Porque su gracia es demasiado grande. Sí. Demasiado bella. Sí, yo me siento Dimas hoy por hoy. Qué Gracias a este evangelio maravilloso que me sacó de las tinieblas a su luz. Qué bueno. Y reconocer a Cristo y saber que Él ningún mal hizo. Esa es la parte donde más me puedo identificar con el ladrón. Esa es la parte que más reconozco, ¿no? Como mi identidad en Cristo. Reconocerlo y suplicarle que se acuerde de mí. Sí. Podemos contemplar en estas palabras de tanto sacrificio, la inmensa misericordia de Dios, la gracia que tuvo para nosotros los hombres, a pesar de toda nuestra humanidad. Sí. En este momento que estamos viviendo, donde nuestra fe está siendo probada nuestro miedo, porque podríamos decir que podemos cantar 1000 veces, no tengo miedo, no temeré, pero nosotros en nuestra humanidad tememos. Sí, claro. Y ese temor va a disminuir cada día a medida que podamos conocer verdaderamente este Rey. Amén. Este Rey poderoso que nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es, así mismo es. Y que también nos puede decir que somos su manada pequeña. Creo que este es un tiempo de gran avivamiento para nosotros, la iglesia. Creo que la enseñanza de este coronavirus va mucho más allá de todos aquellos que están infectados y todos aquellos que están muriendo sin el Señor, lamentablemente. Así es. Esto creo que es un avivamiento inmenso para nosotros, la iglesia. Ojalá. Algunos me han preguntado, ¿qué opinas tú? ¿Se va a acabar el mundo? Bueno, de que se va a acabar, se va a acabar. Ojalá sea ahorita. No, pero hay mucha gente que... Cada día su propio fan, sí señor. Gracias, Mari, gracias por estar aquí. Esta es siempre tu... Ay, te queremos mucho en casa, Alejandro. Y te extrañamos. Igualmente. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Pues si no, Juan, el derecho es suyo, hermano. Bueno, hermanos, ha sido un mensaje muy alentador, una gran bendición recordar que, como decía la hermana, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que nadie nunca está tan lejos del Señor para que no pueda ser perdonado y que el amor de Dios, su gracia es más grande que todo el pecado y que la bendición de estar en el paraíso va a ser
de poder estar con nuestro Señor Jesucristo, de estar con el Rey, de vivir con Él en el cielo, de poder estar en su presencia y poder ver cara a cara a Jesús, a nuestro Dios que nos amó y se dio por nosotros. Entonces quiero leer Primera de Pedro 3:18 y orar para despedirnos. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, recordemos, hermanos, que por lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, porque Él padeció por nosotros y porque Él resucitó, ahora Él nos ha llevado al Padre, nos ha llevado a Dios para poder tener comunión con Él. Entonces, vayamos con esa esperanza y con ese gozo que tenemos en Él esta semana para recordar que si estamos en Cristo, tenemos esa seguridad de ya tener comunión con Dios, de ya ser hijos de Dios, y que Él invita a todo aquel que escuche este mensaje a arrepentirse y a poner su fe y esperanza en Jesús, para que también pueda ser parte de la familia de Dios y tener la seguridad de que va a estar en el paraíso con el Señor. Oremos. Señor Jesús, queremos agradecerte por tu gracia, Señor. Queremos agradecerte porque tú nos ofreces tu perdón, tu amor, tu misericordia, Señor, tu bondad, a pesar de todos los pecados, Señor, que hemos cometido, Señor. Tú nos prometes, Señor, pagarlos con tu preciosa sangre, Señor, que tú derramaste por nosotros. Tú prometes justificarnos, Señor, y declararnos justos y no recordar esos pecados, Señor. Enviarlos a las profundidades del mar, Señor, para nunca recordarlos, Señor. Queremos, Señor, amarte, Señor Jesús, nuestro Rey, porque tú eres digno de toda gloria y adoración, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque tú intercediste por nosotros, Señor. Aún en el momento de mayor necesidad, Señor, y aún cuando estabas pagando por nuestros pecados, oraste por nosotros, Señor. Queremos agradecerte por el gran amor que nos has mostrado, Señor, en morir en nuestro lugar, y te adoramos, Señor, y confiamos en que, Señor, estaremos contigo en el paraíso, Señor. Gracias, Señor, porque has resucitado entre los muertos. Nos has garantizado una resurrección para estar contigo, Señor, en el cielo, y añoramos estar allí, Señor, para poder estar contigo, para poder conocerte, Señor, y para poder vivir en la eternidad, Señor, contigo. Te pedimos, Señor, que tu palabra dé fruto para tu gloria en cada uno de nosotros y que cada uno que podamos todos examinarnos, Señor, y saber, nos identificamos con Dimas o con Gestas, Señor, y que todos podamos clamar por misericordia a ti, Señor. Podamos arrepentirnos del pecado y poner nuestra fe y esperanza en ti, Señor Jesús. Te amamos y te damos gracias por esta salvación que tú has logrado para aquellos que confían en ti, Señor Jesús, y te temen. Te amamos, Señor, y ponemos nuestra fe y esperanza en ti, y te pedimos que esta semana, Señor, podamos vivirla para tu gloria, Señor, para amarte, para recordarte, para exaltarte en todo lo que hagamos, Señor, para adorarte, Señor, y también para compartir estas buenas nuevas de salvación, que es la única esperanza que el mundo tiene, Señor, para ser redimido y salvo, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos gracias por cada persona que ha podido escuchar este mensaje, Señor, que se ha podido conectar. Te pedimos que les bendigas, que bendigas a sus familias, Señor, y que cada uno pueda gozar del gozo de tu salvación, de conocerte a ti, Señor Jesucristo, y de que por la fe en ti, Señor, pueda tener la seguridad de estar contigo en el paraíso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una muy feliz semana y confiemos en Cristo, en su sacrificio por nosotros. Que Dios les bendiga.